Es un placer estar aquí con ustedes en este 8º Congreso Internacional Intervención y Praxis Comunitaria. Agradezco la cordial invitación que me hizo nuestro colega y amigo, el doctor Jorge Mario Flores, y también agradezco por las respectivas gestiones que realizó para poder estar aquí en este espacio, en este evento. Recordaba y recuerdo a Enrique Pichón Rivière, quizá algunos de ustedes tienen referencia de él, de la Escuela de Psicología Social de Rosario, Argentino, donde él trabajaba todo el vínculo del psicoanálisis a la psicología social, y él, entre otras cuestiones, decía que todo encuentro en realidad es un reencuentro. Es decir, es un reencuentro como este que posibilita un reencuentro entre colegas, con los estudiantes, un reencuentro con nuestras inquietudes temáticas, nuestras preocupaciones, nuestros posicionamientos, por lo cual lo celebro. En algún momento, cuando Jorge Mario me preguntó por el título de mi conferencia, que quisiera hacerle un poco más de conversatorio, rápidamente se me ocurrió nombrarlo como Etnografías al Límite, Agrupaciones Juveniles y Violencias. Enseguida o después me di cuenta que tal nombre no fue fortuito, ya que desde hace años vengo trabajando los aspectos teóricos y metodológicos de las juventudes y las violencias, tanto en México como en América Latina, por lo que mi mirada disciplinar, por una parte, está construida desde la psicología social. Yo miro más desde la sociología que desde la psicología. Por eso mi unidad de análisis no es el individuo adolescente, sino es el sujeto joven agrupado, es lo grupal, es lo colectivo. Y también miro a través de la antropología, de la parte más simbólica de la antropología. Esto es, me interesa lo que representan y lo que significan sus prácticas sociales, sus manifestaciones culturales y sus acciones colectivas, apuntando a la edificación o reconstrucción junto con ellos y con ellas de las subjetividades juveniles. En ese sentido, déjenme ubicar dónde quedó la siguiente hoja, que lo puse todo al revés. Espéreme tantito. 5, 4, 3. Listo, chicos. En este sentido, con uno de mis asistentes, Roberto García, estudiante de comunicación de una de las universidades públicas de la Ciudad de México, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, trabajamos y preparamos una suerte de fotoetnografía, entendida como un lenguaje, un discurso, una narrativa, como lo proponen nuestros colegas Maritza Urteaga y también el fotógrafo Federico Gama. A partir de algunas fotografías tomadas de mi trabajo de campo y de recortes de notas periodísticas, por lo que haré una combinación de mi palabra, este discurso oral, y del discurso visual que tiene que ver con lo iconográfico. De ahí entonces voy a plantear rápidamente, de la manera como más esquemática, los siguientes 4 ejes de análisis relacionados estrechamente. Lo primero, rápidamente, un acercamiento a cómo veo el asunto de las juventudes contemporáneas hoy. El segundo eje serían los rostros y las tesituras de tales juventudes. Lo tercero, que le denominé, sería el asunto de las resistencias afectivas
y la acción colectiva juvenil. Y por último, espero que me alcance el tiempo, trazaré algunas coordenadas en relación a esta cuestión de hacia dónde yo veo que tendrían que ir la intervención juvenil y la práctica comunitaria desde los referentes de lo teórico metodológico. En este sentido, entonces, me arranco rápidamente con lo que tiene que ver con las juventudes contemporáneas hoy. Y arranco armando una pregunta, reflexión. ¿Cuáles serían las cualidades más significativas con sus especificidades, particularidades, diferencias y similitudes de esas juventudes contemporáneas hoy en México y en América Latina? En ese sentido, cada uno de ustedes quizás tendría que hacer un ejercicio imaginario en relación a la descripción que voy a hacer, digamos, si se ven o no se ven en relación a esas condiciones. De inicio, hay que ligarlas a los contextos económicos, políticos, sociales y culturales como claves interpretativas y comprensivas a fin de entender de la mejor manera posible tal condición juvenil. Esto es, no son los determinismos psicológicos o los determinismos antropológicos o sociológicos. Por lo tanto, propongo hablar de juventudes sitiadas como categoría de análisis psicosocial, justo articulada con esos contextos. En este sentido, las juventudes en general, creo, para mí, son los actores y los sujetos sociales con agencia, que de mejor manera desnudan las crisis del modelo civilizatorio y las crisis permanentes del neocapitalismo en su versión neoliberal. En ese tenor, las juventudes situadas frente a la reconfiguración y reagrupamiento de los pensamientos de la derecha clerical, de la ultraderecha neofascista en México y América Latina, que entre otras cuestiones, por ejemplo, trata de controlar y disciplinar las corporalidades de las juventudes al negar el derecho de la decisión justo sobre el asunto del aborto, o el control en términos de estas ultraderechas del diseño de las estéticas corporales. Juventudes situadas frente, por una parte, a gobiernos autoritarios y criminalizantes, por ejemplo, ¿sí?, El Salvador con Bukele, de un neofascista, de un populismo de derecha, y en Nicaragua con Daniel Ortega. Y la fragilidad de gobiernos democráticos y o de la democracia en la que están situadas las juventudes, por ejemplo, en Colombia, en Ecuador. Por lo tanto, como premisa teórica, sugiero pensar a las juventudes tendría que pasar por reflexionar al país, a nuestros países, y pensar al país o a nuestros países tendría que transitar por reflexionar a sus juventudes. De tal suerte que si esto es así, en ese sentido, ¿sí?, son las juventudes una categoría de análisis situada histórica, social y culturalmente en un tiempo y espacio definido, construida de manera heterogénea, múltiple, diversa, a partir de dimensiones, como lo propone de igual manera la Maritza Urteaga, de el género, la etnia, la clase social, la religión y la política como las más significativas. En ese sentido, la condición juvenil es una etapa de la vida sociocultural por la que se pasa y no por la que se está permanentemente. Siguiendo a Valenzuela,
aún con esta narrativa muy romántica y casi en ese sentido como espiritual de que forever young, por siempre jóvenes. Eso de espíritu toda la vida. Sin embargo, en ese sentido, si las juventudes son una etapa por la que se pasa, jóvenes, ustedes, la mayoría que están acá, tienen fecha de caducidad. Una caducidad social y cultural. Es decir, se parecen, con respeto, ahora todo hay que señalarlo, ¿sí? ¿Sí? Por el lenguaje, ¿sí?, que puede incomodar, pero se parecen, ¿sí?, a los productos lácteos, al yogur, al requesón, a la leche, porque tienen fecha de caducidad. Pero ahora con la situación de la precariedad, como los productos lácteos, si se vence el día de hoy, tienen todavía una semana más. Ustedes tienen algunos años más en términos de esta situación. De ahí entonces voy rápido al segundo eje de los rostros y las tesituras de tales juventudes. Igual lo armo a través de una reflexión. ¿Cuáles serían los rostros y las tesituras de las juventudes en México y en América Latina? Básicamente considero que está definido a partir de 4 elementos, como los más significativos a mi parecer. 1, las precariedades. 2, las violencias. 3, las migraciones forzadas. Y 4, las incertidumbres. Voy rápidamente a las cuestiones de las precariedades. Creo que estas imágenes que están viendo son de unas caminatas que hicimos en Sao Paulo, Brasil, en relación a las favelas. Entonces la precarización en su mayoría tiene que ver con lo económico de las juventudes, lo educativo y lo laboral. Entonces esas imágenes de las favelas tienen que ver con esta idea de que las juventudes están afaveladas, es decir, precarizadas. Si entonces, ¿sí?, nuestros países, en el caso de México, es un país pobre de más de 60 millones, entonces lo que le pasa al país se ve de mejor manera en relación a sus juventudes. Es decir, en un país de pobres, nuestras juventudes en México, 1 de cada 3 jóvenes son pobres. En ese sentido, en la cuestión económica, es una situación que se vio muy desnudada en términos de la pandemia. En ese sentido, en la pandemia una gran parte de juventudes perdieron sus espacios de lo poco que hacía a la cuestión, digamos, de los ingresos. De ahí voy rápido. La otra precarización, ¿sí?, tiene que ver con el asunto de lo educativo, que está ligada. En lo económico, por ejemplo, ¿cuál es la propuesta, ¿no?, del estado de la modernidad, si quieren, o de lo que quedó del estado del bienestar mexicano? La propuesta es, pues, casi en ese sentido, las juventudes son a las que les pagan menos en relación a los mundos adultos, y hay un marcaje de género. A las mujeres jóvenes les pagan menos que a los hombres jóvenes con respecto a los mundos adultos. No hay una condición bajo el trabajo flexible, que ahora le llaman, no hay una condición de, digámosle, atención social. Sus trabajos son casi free y lo vemos mucho en todos estos empleos del Uber Eats. Entonces, en ese sentido, ¿sí?, hay poco horizonte de construcción de vida en relación a esa situación. La cuestión educativa está ligada. La gran parte
de las juventudes, en el caso del nivel de preparatoria, es el nivel más alto que tenemos de deserción. Y la mayoría de las juventudes que desertan no es por una cuestión económica, sino porque se aburren. O sea, sus maestros y la escuela los aburren. Menos nosotros, los profesores que estamos aquí, no los aburrimos tanto, ¿sí? Y la segunda salida es la cuestión económica. Pero se aburren porque la escuela no les dice mucho o casi no les dice nada. No les crea sentido, no les crea significado. Sin embargo, por ejemplo, a los jóvenes más depauperizados sí les crea sentido la escuela y la universidad, porque para ellos van a ser los primeros que se van a certificar y que van a ser licenciados, ¿sí? O después se van a hacer maestros con las becas o doctores, con respecto a su generación inmediata anterior de sus papás, que solamente se quedaron probablemente en la preparatoria o en la secundaria. De tal suerte que eso activa la cuestión de un lugar social de prestigio y reconocimiento en términos de cuando se gradúan nuestros jóvenes precarios en las universidades. Y eso tiene un valor simbólico. Lo laboral también está ligado. Lo laboral en términos justamente de esto del trabajo flexible. Entonces, ¿hacia dónde están apuntando estas juventudes? Están apuntando a lo que yo le llamo a la desinstitucionalización. Cada vez están más desinstitucionados, vinculados, ligados a las instituciones educativas, laboral, de salud, recreativa. Paso rápidamente, ¿sí?, a las violencias. Las violencias, a mi entender, se despliegan en dos planos. Uno de esos planos tiene que ver con el espacio público y el otro plano, que están interrelacionados, con el espacio privado. En el espacio público, los que más violentan a nuestras juventudes son los cuerpos de seguridad del Estado. Llámese ejército, llámese marines, llámese policía estatal, policía municipal, policía local, ¿sí? Que a la menor provocación de ver a un joven sospechosamente joven, lo detienen. A la menor provocación de que por su estética corporal, el lugar donde vive, el barrio donde está, como dicen, por portación de rostro, ¿sí?, tiene muchas posibilidades de ser detenido. E incluso por su estética corporal, ¿sí? Si ven a un chico tatuado, perforado, la policía se va a detener. Y si ven, por ejemplo, a Alejandra Guzmán, toda tatuada, también la policía se va a detener. Pero se va a detener para pedirle un autógrafo. Y en cambio acá los va a apañar y los va a extorsionar. Y si además de que salen de un concierto y sus prácticas culturales van fumando un carrujito de marihuana, entonces se criminaliza la práctica del consumo. Entonces, en ese sentido, ¿sí?, digámosle que los cuerpos de seguridad o el Estado va configurando, están viendo algunas imágenes, una suerte de necropolítica, de necropoder. El otro sujeto y actor que está ejerciendo la violencia contra nuestras juventudes es el crimen organizado. El crimen organizado, en ese sentido, tenemos 70, 80 mil, 90 mil, 100 jóvenes reclutados. Y llegan a las comunidades y llegan a los lugares, ¿no?, para reclutarlos. Aquellos chicos que no acceden, ahí mismo son ejecutados, o son desaparecidos, o son levantados. De tal suerte que en esta cuestión, cuando el Estado benefactor ya fue mexicano, que duró muy poco, de los 40 a los 80, en los 80 llega, por ejemplo, todos los chicos de Harvard, los chicos de Chicago, ¿sí?, entre ellos Miguel de la Madrid Hurtado, y empiezan a implementar, ¿sí?, la cuestión de la tecnocracia, que implica la reducción del Estado. El Estado y su proyecto benefactor se reduce, se achica. Por lo tanto, ¿quién ocupa ese espacio? El crimen organizado. Entonces, una parte de las juventudes en su imaginario es
el encantamiento entonces, de la vida en relación al crimen organizado. Lo que el Estado no me puede dar en términos de educación, en términos de trabajo, en el imaginario entonces me lo da el crimen organizado. Trabajando con chicos sicarios, con halcones y posteros, me decían, oiga doctor, ¿y usted cuánto gana? Y ya más o menos le dije, con todo y becas de CONACYT, con todos los estímulos y demás. Y me decía, pues no gana mal, pero pues nosotros ganamos un poco mejor que usted. Entonces, en ese sentido, ahí hay, digamos, algo, ¿no? El otro ligado es el espacio privado, ¿sí? El espacio privado, en ese sentido, ¿sí? El espacio privado, quien más violenta nuestras juventudes son sus familias. Sus familias. 6 de 10, ¿sí? 6 de 10 jóvenes observan la violencia en su casa. 3 de 4 la padecen. Los teóricos de la psicología social, Bandura y compañía, del aprendizaje vicario y demás, dicen, ¿sí?, que la violencia se aprende y que entonces se reproduce en el imaginario de que se cree que es la forma y la manera de resolver los conflictos y vincularse, y se reproduce en las relaciones de noviazgo, por ejemplo, entre las juventudes, o en otro tipo de relación. Cuando la pandemia, entonces, ¿sí?, gran parte de nuestras juventudes regresó a su familia, que estudiaba en la Ciudad de México, pero son de Puebla o de Tlaxcala. Regresó con su familia porque ya no tenía dinero. Y entonces les preguntábamos a los jóvenes de cuál era el espacio a partir del cual iban a recurrir en una situación así, y siempre decían la familia. Entonces eso es algo muy importante porque tiene un valor simbólico que hay que recuperar, en el sentido de que a su vez es la que más los violenta. Es como sus parejas, ¿no? Sus peores nada, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es la familia que me tocó. Pero hay que ver hubo una suerte de resignificación de la vivencia en el espacio familiar, una suerte de valoración. Voy rapidísimo con las migraciones forzadas. ¿Qué está pasando con las migraciones forzadas? En el caso de Sudamérica, ¿sí?, en el caso de Centroamérica hacia México y los Estados Unidos. Voy a ir muy esquemático, ¿sí? Hemos encontrado 4 coordenadas en relación a las violencias, a las migraciones forzadas. 1, las violencias, ¿sí?, en la familia, como las violencias que ejerce el Estado, como las violencias que ejercen las pandillas, en ese caso la MS, el Barrio 18, Honduras, Salvador y Guatemala. 2, países autoritarios, por ejemplo, Nicaragua, Daniel Ortega, que además sería bien interesante empezar a hacer etnografías con respecto a los que fueron revolucionarios de izquierda y ahora son casi unos tiranos, y además se reeligen constantemente. Las precarizaciones y la criminalización, ¿sí?, de lo no heteronormativo, es decir, la criminalización de lo que tiene que ver con los crímenes de odio en relación a la comunidad LGTB y más, ya me perdí, pero por ahí va, ¿sí? Entonces, en ese sentido. Y esto lleva rápidamente que hay un dejo de incertidumbre, esa es la otra concepción, de incertidumbre, de incerteza, de cierto decaimiento, un aspecto más en lo emocional, en lo afectivo. Los psicólogos hablan de la depresión y demás, y que entonces probablemente está asociada con el aumento de los niveles de suicidio de nuestras juventudes en el caso mexicano. Voy rápidamente, ¿sí?, a las resistencias y la acción colectiva juvenil. Aquí van a ver, y aquí hice así como de corrido, van a ver, ¿sí?, lo que tiene que ver desde México 68, 71, en términos justamente de las resistencias y la necropolítica sobre ellos, ¿sí? El Yo Soy 132, van a ver del 2012, Ayotzinapa de 2014,
pues me salto 2016, después nos vamos a Nicaragua, la revuelta en 2018, a Chile 2019, a Colombia 2021, a Brasil 2022 y me detengo en El Salvador 2022-2023. Como decían en los viejos cines de mi generación del siglo pasado, que corran las imágenes, ¿no? Y demás, que corra la película. Entonces, en ese sentido, podríamos volver a decir, a enfatizar, que una parte de las juventudes en México y en América Latina, ¿sí? Con sus vicisitudes, ritmos, diferencias, son los sujetos y las actrices que de mejor manera dan cuenta de la crisis del modelo civilizatorio, la crisis del neocapitalismo en su versión neoliberal y en contra, esto importante, del patriarcado, el machismo y las políticas extractivistas, el neocolonialismo. En ese sentido, entonces, estamos con juventudes situadas y lo que yo también propongo en estos contextos, hablar y reflexionar de juventudes sitiadas. De ahí, entonces, ¿sí? ¿Qué hace, pues, a todas estas expresiones? ¿Qué hace a todas estas manifestaciones, aún con sus diferencias? ¿Sí? Ahora sí que ya se me fueron las juventudes, ¿no? Espérenme tantito. Pueden ir mirando las imágenes, ¿no? Siguiendo a Roxana Reguillo, una colega y amiga, ¿sí? Estamos frente a los paisajes insurrectos juveniles, ¿sí? Por lo tanto, su malestar social y descontento se expresa básicamente en el espacio público de la calle, en formatos de protestas, en formatos de manifestaciones y en las redes sociodigitales. Hay un tránsito de la red a la calle y viceversa, es decir, de la calle a la red. Algunos colegas, como la Reguillo, hablan de la tecnopolítica, la ciberpolítica. Estamos ante nuevas formas de organización y nuevas formas de la acción afectiva y colectiva en lo político, en coordenadas culturales y en coordenadas afectivas. Que estas, a mi entender, van apuntando, ¿sí?, a posturas ante todo apartidistas. Están desligadas de los partidos políticos, pero esto no implica que no tengan posturas políticas, es decir, son apartidistas, mas no apolíticos. Reivindican en su mayoría los derechos, ¿sí?, de las minorías indígenas. Si quieres detenerte ahí, ahorita veo. Las minorías indígenas, las mujeres feministas, las y los afrodescendientes, también reivindican la cuestión en términos de contra, les decía, el extractivismo. Algunas juventudes, ¿no?, en ese sentido, son activistas en la cuestión ecológica o en la cuestión ambiental de sus comunidades indígenas, ¿sí? Estas son fotografías de las ejecuciones de los grupos paramilitares y de los grupos de limpieza social en El Salvador. Me las donó un artista. Son las formas en que ejecutan la manera. ¿Vieron la fotografía de los chicos ahí regados los cadáveres? ¿Sí? Las manos atrás, los cuerpos desnudos, el charco de sangre, que son índices de tortura y de ejecución extrajudicial. Están en contra de las políticas extractivistas, decía, de los medios masivos de comunicación, de las falsas noticias o la creación de lo que ahora le llaman la posverdad. Esa fotografía.
y esto es interesante, son expresiones pacíficas, creativas, alegres, solidarias, que sin embargo han sido criminalizadas y han sido reprimidas brutalmente. Una de las grandes disputas, insisto, es con respecto a las corporalidades, a su control, ¿sí?, en relación a el asunto de las narrativas clericales y conservadores. Esto es, estamos hablando que la ultraderecha está ejerciendo muy Foucaultianamente, yo creo que nunca han leído a Foucault, en relación a la biopolítica, como estrategias de poder, contra la biocultura, como estrategias de resistencia, como estrategias de la decisión relativa de sí. Por ejemplo, en este sentido, en el disciplinamiento de la escuela, entonces vienen también estrategias y posturas en relación a distintas estéticas que están en el orden de la biocultura. Aún con la pandemia, en tanto restricción de la vida social y el vaciamiento de lo público, la protesta social y el malestar callejero continuó. Hay una disputa del espacio público, hay una gestión del espacio público en términos de la movilización. Y algo muy característico, síguele. Ahora sí que va, corriendo, sí. Va. Esos son los cholillos, ¿sí?, de Nesayor, va. La cuestión de la migración, ¿sí?, las resistencias afectivas, México, lo del 68, después viene lo del 71, el halconazo, ¿sí? Sí. Yo soy 132 de Yotzinapa, que fue muy interesante, fueron jóvenes de clase media, media alta, de una de las universidades jesuitas más importantes, la Ibero, ¿sí?, que lograron articular la protesta de la calle con las redes sociodigitales, ¿no? Entonces, Ayotzinapa 2014, ¿no?, en el caso que les decía, y realmente claro que fue el Estado, ¿sí?, y sigue siendo el Estado, ¿sí? El burro de, híjole, ya no se puede decir este lenguaje, pero el burro de Enrique Peña Nieto decía, no, pues si no fue el Estado, si no fuimos nosotros, ¿no?, en términos de, ¿sí?, y demás. Y entonces, todo lo que tenemos ahorita de información, creo que se ha avanzado en el caso de Ayotzinapa, aún con las cuestiones. Pues me salto, quisieron subir, ¿sí?, con Mancera el ticket del metro de 3 a 5 pesos. Y entonces los chavos hicieron la escena de pues me salto. En Chile por allá empezó la revuelta, ¿sí?, ¿no? En Brasil también en algún momento, ¿no? Torniquete liberado, ¿sí? Y decían los jóvenes, Mancera, la misma chingadera, ¿no? Decían. Bueno, así decían. Sí. Nicaragua 2018, ¿sí?, la represión, ¿no?, el control en relación a, ¿no?, desde una cuestión más autoritaria, Chile, ¿no? Muy importante lo de Chile, Colombia. Colombia también fue muy potente, ¿no?, en términos de la revuelta, inclusive había y hacían pintas y se podían ver desde el aire, ¿no?, nos están matando, ¿no? Lo de Colombia, ¿sí? Bien. Y ahí los que decían, ¿no?, las estéticas, la cuestión de la creatividad, la cuestión cultural, por eso les decía que estos movimientos están en clave cultural, en clave artística, ¿sí? Brasil 2022, ¿no?, con todavía Bolsonaro, ¿sí?, Bolsonaro y todas las protestas, ¿no?, en relación a este imaginario, ¿no?, en términos del posible golpe de Estado, El Salvador, ¿sí? Ahí me detengo. De tal suerte que, ¿sí?, la presencia de las mujeres, de las estudiantes jóvenes, ¿sí?, es esencial, es clave, ¿sí?, en términos de que los movimientos sociales contemporáneos de las juventudes, que son divergentes alternos, no se puede entender sin la
la postura, ¿sí?, feminista en relación a esos movimientos, porque es en contra del patriarcado como estructura de poder, en contra del machismo, en contra del neocapitalismo y en contra del neocolonialismo. ¿Sí? Me detengo rápidamente en el caso del Salvador, ¿sí?, con Bukele. A mi entender, y voy rápido, a ver si vas, van a ver unas imágenes muy fuertes, en términos de que para mí, y estoy haciendo una investigación al respecto, ¿sí?, que estamos ante la necroadministración de la vida y la muerte. Esto es de quién vive y quién muere, la necropolítica, la necroadministración, el necropoder. Y es más fino, ¿sí?, siniestro, como decía Freud, lo siniestro y perverso. Cómo se vive y cómo se muere. De poco a poco, de gota en gota, los muertos sociales en vida, de precariedad en precariedad, de exclusión en exclusión, de represión, de confinamiento en confinamiento. Estamos ante lo que estamos trabajando como categoría de análisis, el juvenicidio. Estrategias del Estado y de sus instituciones para, en ese sentido, ¿sí?, en ese sentido, no solo la muerte artera, ejecuciones extrajudiciales, sino irlos matando socialmente de poco a poco, sin escuela, sin educación y demás, ¿sí? En ese sentido, hagan de cuenta que estamos ante los condenados de la tierra de Frantz Fanon, los nadie de Galeano, los olvidados de Luis Buñuel. Entonces están viendo en ese sentido, en un discurso y en una narrativa, Bukele en ese tenor tiene una narrativa cristiana en relación a edificar el discurso de que los agrupamientos de la Mara Salvatrucha y la pandilla del barrio 18, ¿sí?, no son humanos, son animales. Construye el discurso también mesiánico de que él es el Salvador y va a ser el Salvador de El Salvador. De tal suerte que entonces, ¿sí?, construye esta narrativa. Tiene 3.54 millones de seguidores en lo que era antes Twitter, ahora es X. En ese sentido, construye la narrativa. Muchas de estas imágenes son las que transmite Bukele. Construye su propia narrativa. Entonces, en ese sentido, así, en concreto, se recordarán en marzo, ¿sí?, en marzo del 2022, 2021, que suben los niveles de violencia en El Salvador, 87 asesinatos en un fin de semana. En concreto, eso fue porque la pandilla fue traicionada por Bukele y sus secretarios. Es decir, Bukele había negociado desde 2020 con la Mara Salvatrucha y la pandilla del barrio 18, los vatos locos, para tener mejores condiciones, ¿sí?, en las cárceles. Y entonces se reunían con los secretarios de Estado. En una reunión de esas, algo le sucedió a un secretario de Estado que mandó detener a los líderes más importantes de estos agrupamientos. Para ellos eso es traición. Y por lo tanto, ¿sí?, aumentaron la violencia. Cuando bajaron la violencia, Bukele logró el control de las cámaras y logró en ese sentido la posibilidad de reelegirse, que es lo que está haciendo ahorita. Entonces, en ese tenor, lo que está haciendo Bukele es el ejercicio de la necropolítica y del neopoder en términos de la violación de los derechos, ¿sí? Una comida al día, frijoles, tortillas, nada más, ¿sí? Están ya ejecuciones extrajudiciales, 80, 90, 100, 120, te intervienen los teléfonos, te pueden detener solo por ser jóvenes, no hay una orden judicial, hay una criminalización de la identidad, ¿sí? En ese sentido hay condiciones de deshumanización importantísimas, ¿no?, en relación a estos agrupamientos. Hay un imaginario de borramiento identitario, ¿sí? A esto voy. Este es el imaginario del borramiento identitario. En noviembre, Día de Muertos,
va a ser un año, ya estamos en el Día de Muertos, de Todos los Santos, Bukele sacó a 200 prisioneros comunes de las cárceles, los llevó a los panteones donde están enterrados miembros de la MS y del barrio 18, ¿sí? Y del barrio 18 para destruir las tumbas, lo que están viendo, destruir las tumbas. Y entonces empezaron a hacer, ¿sí?, operativos en los barrios y las colonias para, ¿sí?, borrar todos los murales y todos los grafitis que representara algo de la Mara. Eso en su imaginario es una fantasía de la eliminación, del borramiento de la inscripción identitaria. Que no quede nada, ni en la tumba, que no quede nada, ni en los barrios, ¿sí? Entonces, en ese sentido, es una situación muy delicada. Nuestros colegas, en su mayoría académicos, activistas, periodistas democráticos, el Faro, están ya en el exilio. Están en el exilio. Entonces es una situación muy delicada. A este joven lo detuvieron porque tenía un tatuaje rock and rollero, ¿sí?, y demás. Entonces, en su mayoría han detenido a más de 80,000 jóvenes, independientemente que sean miembros de este agrupamiento. En ese sentido, entonces, voy rapidísimo con respecto ya al último hijo. No sé cuánto tiempo me queda, si es que me queda. ¿Sí? 7 minutos. Muy bien. Voy rapidísimo. Entonces, dado esto, ahí va lo que muchos están esperando, lo de las etnografías. ¿Hacia dónde entonces va la intervención en estos contextos, en estas situaciones? ¿Sí? En la cuestión comunitaria, teórica y metodológica. Primero, yo creo que lo primero que hay que hacer es ir fomentando, lo hablábamos ayer, desde el discurso analista, ¿sí?, de ir fomentando el pase. Es decir, crear condiciones y estrategias para dar el pase generacional a ustedes, a las y los jóvenes investigadores de juventud. Los semilleros, dicen nuestros colegas de Costa Rica. ¿Sí? Entregar el mando académico. En tanto nuestra y mi generación del siglo pasado, ¿sí?, nos estamos, como ya vieron, ¿no?, haciendo viejos. Y por lo tanto, ya vamos de salida en este territorio disciplinario. Siguiente, tales mecanismos y estrategias serían, por citar tan solo algunas: abrir y gestionar espacios de formación, acompañar el acompañamiento de núcleos de investigadores jóvenes, crear dispositivos de supervisión, ¿sí?, de las investigaciones e intervenciones en situ, es decir, en el momento en que están llevando a cabo, como lo hacen los psicoanalistas, los médicos, ¿sí? Es decir, nuestras juventudes cuando trabajan con las madres de desaparecidos, cuando trabajan con las violencias, cuando trabajan con los jóvenes privados de la libertad, algo les sucede en términos de su subjetividad. Entonces, en ese sentido, hay que diseñar dispositivos de acompañamiento teórico y afectivo para trabajar las subjetividades de nuestros estudiantes y jóvenes en el momento que están interviniendo. Llevar a cabo un posicionamiento más claro y enérgico, en tanto que nuestro quehacer como investigadores es ante todo ético, político, y creo que en las academias mexicanas tendría que transitar a ser militante. Es decir, ético. Lo ético no se reduce a la cuestión del consentimiento informado, chicos. Lo ético es una actitud, es una postura, en términos de gestionar el bien ser, el bien vivir y el bienestar. En ese sentido, lo político, ¿sí?, es
La investigación desde la psicología social no es neutra, jóvenes. Les agrade o no, se enteren o no, uno está implicado en eso de lo que investiga. Hay que preguntarse, ¿por qué investigo lo que investigo y no otra cuestión? ¿Por qué intervengo como intervengo? Mi clase social cuenta, mi género cuenta, mi condición de académico cuenta. Y militante. De ahí esto implica transitar conceptualmente de considerar a las juventudes como sujetos y actores sociales a agentes juveniles, con agencia, esto es, serían coproductores junto con nosotros de conocimiento y saberes para el bienestar social, el buen ser y el buen vivir, como dice Germán Muñoz de Colombia, en tanto también, como refieren los zapatistas, un mundo mejor y donde quepamos todas y todos, hasta las juventudes, creo que sí es posible. De ahí me parece que la otra cuestión importantísima, hay que ligar lo anterior y apuntar a los métodos etnográficos, ¿sí? Como dice Restrepo, el colombiano, es decir, a la labor etnográfica. Esa labor etnográfica es lo que tiene que ver ligado a las metodologías cualitativas, interpretativas, y le agregaría a las metodologías horizontales, dialógicas y colaborativas, como lo proponen Sara Corona, Olaf Keimer, Vasilashis de Yalindo. Es decir, ya no se trata de describir quiénes son los jóvenes, ya no se trata de representar a los jóvenes, se trata de en ese sentido, describir en todo caso a los jóvenes junto con los jóvenes. Y dialógico, el asunto de dialogar, ¿sí? De dialogar, un diálogo de saberes. Ayer lo decía, ¿no? Usted, un diálogo de saberes, un diálogo de conocimientos. ¿Quiénes son los que más saben de juventudes? Ustedes. De sus vivencias y experiencias, ustedes. Entonces, en ese sentido, llevar a cabo estrategias de investigación e intervención psicosocial itinerantes en los espacios y territorios de las y los jóvenes, en las calles, en los barrios, en las plazas, y establecer una agenda de colaboración, esto es clave, con las instancias gubernamentales, esto es, los institutos de juventud, a fin de incidir e influir por fin en las políticas públicas que en términos generales han sido un fracaso. Trabajar desde la comunidad. Ayer teníamos la mesa de ustedes, ¿sí? Lo que le llaman la comunidad central, esto es, la acción pública, trabajar desde la acción pública, que invierta la postura jerárquica y adultocéntrica, es decir, de abajo hacia arriba, ¿sí? Donde trabajar con las y los jóvenes a partir de sus múltiples problemas y necesidades es vital. De ahí, entonces, me parece que si articulamos estos distintos espacios, estos distintos saberes, sí considero que con este tipo de metodologías más horizontales, de sujeto académico a sujeto joven, de humanidad a humanidad, de identidad a identidad, sin desconocer el juego de poder que se da, pero trabajar con ese juego de poder en relación, como decían, de una ecología de saberes y una ecología de conocimientos para construir y posibilitar junto con las juventudes horizontes posibles de vida y de vida cotidiana en el aquí y en el ahora. Les agradezco.